Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, espero que estén muy bien y el día de hoy vamos a hablar de un superpoder que te va a tirar esquina en varios problemas de tu examen de admisión. Ese superpoder va a ser el mínimo común múltiplo. Primero vamos a platicar de qué es el mínimo común múltiplo y después te enseñaré algunos ejemplos de cómo te va a hacer un parote saber este tema. Para entender qué es, entonces vamos a tomar el 6 y el 9 y vamos a dejarlos correr. O sea, ¿cómo que los dejo correr? Tengo el 6 y deja correr el 6. El 6 pasa por el 6, por el 12, el 18, el 24, el 30, el 36, el 42 y así se seguiría infinitamente, ¿no? El 9 también pasa por ciertos números, o sea, lo dejamos correr y el 9 pasa por el 9, por el 18, por el 27, el 36, el 45, ¿cierto? Entonces, ¿ya recordaste por qué números pasa? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, el 9 pasa por el 9, el 18, el 27, el 36 y así pasan por varios números. No sé si te das cuenta, pero hubo algunos números por los que pasaron los dos al mismo tiempo. O sea, el 6 pasó eventualmente, no sé si lo notaste, pero tanto el 6 como el 9 pasaron por el 18, pasaron por el 36, también pasarían por el 54, también pasarían por el 72 y varias veces se encontrarían. O sea, si dejamos correr al 6 y al 9, se van a encontrar en varias ocasiones. Pero de todas esas ocasiones, ¿cuál es la primera vez que se encontraron? Quedamos que se encontraron en el 18, en el 36, en el 54. La primera vez que se encontraron entonces fue en el 18. Ese 18 es a lo que llamamos el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 9, así lo podríamos denotar como el mínimo común múltiplo de 6 y 9 vendría siendo el 18. ¿Por qué? Porque el 18 es la primera vez que se encuentran el 6 y el 9. Ahora, ¿por qué es mínimo común múltiplo? Bueno, porque a esos valores por los que hicimos pasar al 6, el 6, el 12, el 18, el 24, todos esos números son múltiplos de 6. El 18, el 27, el 36, el 45, esos son múltiplos de 9. Entonces, tanto 6 como 9 tienen sus múltiplos. ¿Cuáles fueron los múltiplos que eran en común? Ya los habíamos enlistado también. El 18, el 36, el 54 y de todos esos números, la lista es infinita, pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cuál es el más pequeño? Pues el 18. Por eso es el mínimo común múltiplo. Entonces aquí también te quiero hacer una aclaración y la aclaración es que vamos a estar trabajando con el mínimo común múltiplo de una manera muy sencilla, porque ya sé que alguien por ahí me dirá, es que a mí me enseñaron a hacerlo de otra forma. Sí, ya sé, y es que eso era correcto que te lo enseñaran de otra manera en la escuela. Esto seguramente te lo enseñaron desde la primaria y seguramente te enseñaron a hacerlo con una tablita, lo cual es correcto. Pero recuerda que los exámenes de admisión de Politécnico, UNAM, Comipems, todos este tipo de exámenes parten de la idea de que tú no llevas calculadora. Por lo tanto, siempre están diseñados con números muy sencillos. La tablita que te enseñaron en la primaria para sacar el mínimo común múltiplo es especialmente útil cuando estamos trabajando con números muy grandes o cuando son muchos números. Pero en este caso, cuando estemos trabajando con problemas en el examen de admisión, vamos a estar trabajando siempre con números muy pequeños, números como 6 y 9. Entonces, no te preocupes, en estos casos vamos a estar trabajando con números muy pequeñitos. Veamos otro ejemplo a ver si te quedó claro. Intentemos encontrar ahora el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Entonces recuerda que la pregunta es, vamos a dejar correr al 8, dejemos correr al 12. Entonces piensa e intenta enlistar en tu cabeza los múltiplos de 8, o sea, por dónde pasa el 8. El 8 pasa por sí mismo, pasa por el 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ¿ok? No te vayas tan lejos, tampoco es como que vayamos a encontrar el mínimo común múltiplo muy lejos. Y encontramos ahora los múltiplos de 12. ¿Por dónde pasa el 12? Bueno, pues el 12 pasa por sí mismo, de nuevo, 12, 24, 36, 48. No sé si notaste en dónde fue la primera vez que se encontraron. Pues la primera vez que se encontraron, el 8 pasa por el 24 eventualmente y el 12 también pasa por el 24. Entonces el mínimo común múltiplo es 24. Otra forma de entender este 24, además de que es la primera vez que se encuentran, también lo puedes entender como que este 24 contiene al 8 y contiene al 12. O sea, el 8 está dentro del 24 y el 12 está dentro del 24. Espero que le vayas agarrando la onda y aunque te pudiera llegar a parecer un poco complicado, créeme que es súper importante que lo aprendas porque de verdad que nos va a sacar de varios apuros. Chequemos ahora este otro ejemplo, que este ejemplo es muy común que llegue a confundir. Piensa tú cuál sería el mínimo común múltiplo. Espero que hayas dado con el correcto, pero te cuento que es súper común que me digan aquí que el mínimo común múltiplo es 2. Y tiene sentido que lo pienses, pero no es correcto. No es correcto que digas que es el 2. ¿Por qué?
Porque lo estás viendo desde este punto, como que el 2, este 2 pues tiene un 2, el 4 tiene un 2, el 8 tiene un 2. Eso es cierto, pero recuerda que no me interesa quién esté dentro de estos valores, sino me interesa la primera vez que se encuentran. Y fíjate que el 8 solamente pasa por sí mismo, por 8, por 16, por 24. ¿Cuándo pasó el 8 por el 2? El 8 jamás pasó por el 2, es el 2 el que alcanza al 8. Así es verdad. Pero el 8 no alcanza al 2, es que está por atrás de él. Lo mismo pasa con el 4, porque el 4 de nuevo jamás pasa por el 2. Entonces, ¿quién sería el mínimo común múltiplo? Otra respuesta que me podrías darse quizás podría ser que me digas que es el 16. Al final de cuentas, eventualmente el 2 pasará por el 16, el 8 pasará por el 16, el 4 pasará por el 16 y el 8 también pasará por el 16. Y tampoco está del todo mal que tomemos el 16. Al final de cuentas, ese 16 nos serviría para los objetivos que ya después veremos, pero no es el óptimo porque no es el mínimo. No es la primera vez que se encuentran estos tres números. Insisto, tampoco está del todo mal, ¿eh? O sea, tampoco te azotes. No es el mínimo común múltiplo, pero nos va a servir para lo que vamos a ocupar. Pero bueno, te cuento, no es el 16, es el 8. ¿Por qué? Pues porque el 2 eventualmente pasa por el 8, el 4 eventualmente pasa por el 8 y el 8 pasa por sí mismo. Por lo tanto, pues el mínimo común múltiplo sería 8. De nuevo, te recalco que aunque el 16 no es el mínimo común múltiplo, sí es un múltiplo en común y podría funcionar bastante bien. Ya veremos algunos ejemplos. Vamos con este último ejemplo, que sería el mínimo común múltiplo de 6 y 5, y yo creo que lo puedes ver y rápidamente vas a dar con el resultado correcto. Piénsalo por un momento, el mínimo común múltiplo sería el 30. Porque el 6, o sea, te tienes que esperar hasta el 30 para el que el 6 pase por el 30 al mismo tiempo que pasa el 5. No hay ningún otro número por el que pasen al mismo tiempo antes del 30. Así es. Entonces, nuestro resultado en este caso, pues sería el 30. Espero que le vayas agarrando a la onda y si no te termina de quedar del todo claro, tampoco te preocupes porque al final de cuentas con la práctica es conforme le vas a ir agarrando como cada vez más sentido. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de en dónde se aplicaría este tema. Te cuento, no es que te vayas a encontrar en el examen con un reactivo que diga encuentra el mínimo común múltiplo de los siguientes números. Esto no va a pasar. Realmente el mínimo común múltiplo es una herramienta, es como un superpoder que nos va a ayudar a resolver pues varios reactivos de varios temas en el examen, en la parte de matemáticas obviamente. Bueno, y también de física y probablemente también de química. Bueno, pues vamos primero con el caso más común. El caso más común sería que te lo encuentres o que uses el mínimo común múltiplo a la hora de hacer sumas de fracciones. Esto es muy sencillo, no es muy complicado. Lo que harías primero para sumar este tipo de fracciones, lo que se hace es justamente encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Los denominadores son las cosas que están abajo. Entonces queremos encontrar el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8. ¿Quién sería el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 8? Ya lo platicamos, ¿te acuerdas? El mínimo común múltiplo es 8. ¿Qué voy a hacer con este número? Con este número que es el 8, que es el mínimo común múltiplo, primero lo voy a dividir entre este, voy a hacer una división entre 2 y luego a ese resultado lo voy a multiplicar. ¿Ok? Entonces por el de arriba. Entonces me queda 8 entre 2, primero hacemos la división, 8 entre 2 es 4, acuérdate ese 4 ahora lo multiplicamos por lo que está arriba. Entonces otra vez, 8 entre 2, 4 por 1 y ese 4 lo escribo por aquí. Conservo el signo que está en medio, que es más, y hago otra vez el mismo proceso, pero ahora con esta fracción. 8 entre 4, 2, ese 2 lo multiplico por 3 y eso me da 6. Conservo el signo de en medio, menos. 8 entre 8 es 1, ¿te acuerdas? 8 entre 8 es 1 por 5, que eso sería pues 5. ¿Ok? Y ahora lo único que haces es sumar la parte de arriba, que 4 más 6 son 10, a 10 le quitas 5 y te quedas con 5 octavos. O sea, la suma de fracciones requiere explícitamente del mínimo común múltiplo. Este ejemplo es el único que vamos a hacer con respecto a sumas de fracciones. Este video no está pensado para sumas de fracciones, ya haremos otro video aparte, pero de momento quiero que te quedes con la idea de que el mínimo común múltiplo es una herramienta que siempre necesitas a la hora de hacer sumas de fracciones. De hecho, el mínimo común múltiplo nos va a ayudar sobre todo para cuando nos encontremos con fracciones, no necesariamente que las tengamos que sumar, y por eso vamos a ver el siguiente ejemplo para que entiendas dónde usaríamos el mínimo común múltiplo. Otro ejemplo de dónde usaríamos el mínimo común múltiplo como herramienta sería en un problema de este estilo, que sería una ecuación. Vamos a hacer un video completo sobre ecuaciones y ahí, bueno, obviamente voy a usar este tema, entonces en cuanto ese video esté arriba voy a hacer referencia a este video, entonces es muy importante que te quede claro esto. Ahorita no voy a profundizar, pero sí quiero que tengas algunas nociones.
Entonces, fíjate, en este problema tenemos fracciones y eso en general lo hace complicado. De hecho, las fracciones en general complican todo. Tú complicas todo. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar el mínimo común múltiplo de nuevo de los denominadores, o sea, de 4, 3 y 6. Piensa por un momento cuál crees que sería el mínimo común múltiplo del 4, el 3 y el 6. ¿En qué números se encuentran por primera vez? No lo sé, tú dime. Se encuentran por primera vez en el 12. ¿Por qué? Porque el 4 eventualmente pasará por el 12, el 3 eventualmente pasará por el 12 y el 6 pues también pasa por el 12. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese 12 que acabo de encontrar? Ese 12 que acabo de encontrar lo voy a multiplicar por toda la ecuación. Voy a empaquetar a la ecuación y una vez empaquetada la ecuación voy a multiplicarla a toda por 12. Y esto nos va a ayudar un buen. Y ahorita vas a ver por qué. El 12, lo que voy a hacer es que este número que acabo de encontrar siempre lo voy a, digamos que lo voy a repartir con este, con este y con este, con todos los términos. Pero al momento de repartirlo, primero voy a dividir y luego voy a multiplicar. Me explico. 12 entre 4, 12 entre 4, 3 por 3, 9x. Un poquito como la suma de fracciones, ¿te acuerdas? Primero dividíamos y luego multiplicamos. Entonces lo mismo aquí. 12 entre 4, 3 por 3, 9x. Conservo signo menos. 12 entre 3, 4 por 7, 28. Luego tenemos esta parte es igual a 12 entre 6 es 2 por 5 es 10x. Y fíjate que entonces fíjate lo que acabamos de hacer. Acabamos de transformar una ecuación extraña con fracciones, lo acabamos de transformar en una ecuación un poco más sencilla. Ya no voy a profundizar, ya no voy a terminar este problema, pero solamente quiero que veas que cuando menos de pasar de esto, llegamos a esto de manera mucho más sencilla. Este tipo de cosas son súper comunes en los exámenes de admisión, entonces pues fíjate que es un superpoder porque de tener todo esto lo hicimos mucho más sencillo. Ya haremos un video dedicado exclusivamente a este tema, pero de momento solamente quédate con las nociones del mínimo común múltiplo. Otro ejemplo de dónde podrías usar el mínimo común múltiplo sería este. En este caso es un problema sobre rectas, que es un tema de geometría analítica, fíjate hasta dónde llega. Y el problema diría algo así como, dada esta ecuación en su forma ordinaria, calcula la ecuación de la recta en su forma general. Yo sé que quizás ahorita no conoces estos términos, ya los veremos en su momento, pero quédate con la idea de que no se tiene que ver así. Lo que me están pidiendo es una ecuación donde no se ve así, que todo lo que quieren es que se vea todo como en una sola línea, sin fracciones. Entonces nosotros ya conocemos un superpoder para cancelar fracciones, digamos para cancelar estos elementos de abajo, y es encontrar el mínimo común múltiplo de las cosas que están abajo, de los denominadores. Fíjate que en este caso en particular solo hay una cosa como denominador, que es el puro 3, solo es el 3. Entonces, ¿quién es el mínimo común múltiplo de 3? Pues el 3, porque ¿cuál es la primera vez que el 3 se va a encontrar consigo mismo? Pues en el 3. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar toda la ecuación por 3. Resolvemos entonces la multiplicación del 3 con cada uno de los elementos y fíjate que aquí el 3 no tiene con quién dividirse, entonces directamente se multiplica con la y, así, directo. ¿Por qué? Pues porque no tenía con quién dividirse. Entonces 3 por y, 3y. Fíjate que al encontrarse con este término me va a quedar que 3 entre 3 es 1, por 2 pues 2, o sea, se cancela el 3 pues. Entonces me queda que 3 entre 3 es 1, por 2, 2x, menos 3 por 17 que serían 51, menos 51. Y pues bueno, de nuevo, de aquí todavía le faltan algunos pasitos, solamente es uno, pero de momento no nos interesa continuar con esto, solamente quiero que veas cómo se aplica el mínimo común múltiplo. Esencialmente vas a estar aplicando esta herramienta en problemas de este estilo, cuando tengas alguna ecuación, donde quieras eliminar fracciones, cuando tengamos alguna suma de fracciones, esencialmente funciona para simplificar y para, digamos que para hacer más fáciles los procesos donde estén involucradas las fracciones. Entonces, de momento no es muy importante que te quede así súper claro este tema del mínimo común múltiplo, porque lo vamos a estar repasando muchísimo. Lo vamos a estar repasando en varios videos. De entrada, te cuento, lo vamos a ver en un próximo video que vamos a ver sobre ecuaciones. Ahí vamos a estar ocupando muchísimo esta herramienta del mínimo común múltiplo.
Bueno, de cualquier forma espero que te hayas quedado con ciertas nociones sobre el tema. Recuerda que esto no lo estamos viendo desde el punto de vista de estudiar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo da para varias cosas, se puede estudiar de manera bastante profunda. Pero en este caso lo estamos viendo de manera muy sencilla porque es el nivel al que lo vas a utilizar en tu examen de admisión. Recuerda, no te van a preguntar sobre el mínimo común múltiplo. Nosotros lo estamos viendo porque nos funciona como herramienta y esa es la parte importante. Entonces, pues bueno, checa los demás videos para que veas cómo lo estaremos usando. Ya sabes, si el video te gustó, coméntalo, dale like, compártelo, lo que ya sabes que se hace, porque así me ayudarías muchísimo. Además estoy muy feliz porque ya pasamos los 50 suscriptores. Todavía son muy poquitos, yo lo sé, pero justamente el hecho de que tú le des like, que lo compartas, a mí me ayuda a crecer mucho y pues espero que estos videos al final de cuentas te estén ayudando. Y pues nada, nos vemos la próxima clase, chicos. Bye. Bueno, primero vamos a hablar del mínimo común. Primero vamos a hablar de qué es el mínimo. Primero vamos a hablar de qué es el mínimo común. Primero vamos a hablar de qué es el mínimo común múltiplo. Primero vamos a platicar de qué es el mínimo común múltiplo y ya después te enseñaré algunos ejemplos de